Las fuertes voces de protesta se alzan una vez más en contra de la aplicación de servicio de transporte Uber. ¿Qué pasa y quiénes están protestando? Bueno, tras bloquear 6 puntos de la Ciudad de México en protesta contra las aplicaciones privadas de movilidad, Uber y Cabify, taxistas concesionados de la Ciudad de México advirtieron que habrá más movilizaciones si las autoridades no los respaldan y frenan la operación de estos servicios. Vamos con José Manuel Martínez de CN Expansión para que nos hable precisamente de este tema. José Manuel, gracias por estar con nosotros. Al contrario, un gusto. José Manuel, cuéntame qué es lo que está pasando, de qué se quejan estos taxistas y te lo pregunto porque este servicio ha sido extremadamente popular en muchos países de todo el mundo y bueno, los taxistas realmente no han protestado en la forma como hemos visto en México. Bueno, sí, tan popular en muchos países, pero también que lo han rechazado varias naciones. Sin embargo, por estrategias jurídicas han logrado operar en varios países. Y en México, pues precisamente este llamado agujero legal hace que no tengan una ubicación completa estos servicios de transporte. Hay que recordar que son autos compartidos y es diferente a una concesión, y ese es el mayor argumento que dan tanto como las empresas, la estadounidense Uber como la española Cabify, de que pues tienen todos los aspectos para operar porque no son un servicio concesionado, no son taxistas y son más bien choferes que atienden un servicio para transportar a las personas. Pero esta competencia en una ciudad que es calificada sumamente pues difícil de transitar y con un servicio muy deficiente e ineficiente en el transporte público, tiene esta oportunidad que ha robado desde luego mercado a los taxistas concesionarios. Entonces, estamos hablando de un problema que se quejan de competencia desleal, es decir, que los que prestan el servicio a través de estos servicios, estas aplicaciones, no tienen que pasar por todo el proceso tan engorroso de trámites que normalmente tienen que seguir los taxistas de la Ciudad de México. ¿Es ese el problema? Ese es el problema. Los taxistas en la Ciudad de México pagan una concesión. Los autos particulares de Uber no pagan esta concesión y están sujetos a revisiones por el gobierno federal. Pero la experiencia de los usuarios pues es diferente, porque si bien los taxistas están regulados con revisiones y pagan esta concesión, el servicio es muy malo. Hemos hecho sondeos en CN Expansión a los usuarios y uno de los principales elementos que ven los usuarios de Uber y de Cabify es que son tarifas bastante competitivas, incluso a veces más baratas. Las unidades son mucho más limpias, tienen la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito y tienen una referencia de que hay honradez por parte de los conductores de estas unidades. Y los taxistas, que en esta ciudad además hay un problema de taxistas que no tienen el permiso y están circulando, pues evidentemente no tienen esa buena imagen de los usuarios. Sí, no, ese es un punto excelente, José Manuel, porque, bueno, se ha hablado por mucho tiempo de los llamados taxistas pirata, los llamados taxistas patito, que bueno, pues circulan sin realmente tener ningún tipo de permiso. Entonces, llega esto a la ecuación, a Uber, parece que el público está respondiendo bien y crea toda una serie de problemas porque estamos hablando de competencia, estamos hablando de oferta y demanda, pero a fin de cuentas yo creo que las autoridades van a tener que tomar una decisión. ¿Has escuchado tú si están a punto de determinar si se permite o no el uso de este servicio? Sí, desde luego la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Distrito Federal es la que ha hecho este pronunciamiento. Han señalado así vagamente que lo que están atendiendo es que los usuarios tengan un servicio bueno, que el servicio sea bueno, pero no especifican mucho más. Recordemos también que en México hay un periodo electoral, hay elecciones el próximo 7 de junio y por lo tanto también están señalando que las negociaciones o las acciones que pudieran dar serían hasta después de esta fecha. Así que todavía el gobierno se ha visto muy frío en aplicar o en ver cómo va a regular a este servicio, que como te digo, pues sí, no tiene esta ubicación legal y por lo tanto es uno de los principales problemas. Por lo pronto, pues el gobierno de la Ciudad de México está en esa espera de ver qué es lo que puede hacer. Sí, no, definitivamente. Nadie va a mover un solo dedo, José Manuel, cerca de las elecciones. Te iba a preguntar, ¿ha habido algún tipo de reacción, ya para terminar, nos queda como un minuto, de parte de la compañía en sí, de Uber, de Cabify? ¿Han dicho si continuarán prestando el servicio en México o si están considerando eliminarlo completamente? No, ambas empresas han señalado que continuarán el servicio. De hecho, Uber tuvo una estrategia muy interesante
puesto que mientras los taxistas bloqueaban varias avenidas principales de la Ciudad de México, que de por sí ya es muy conflictiva, Uber sacó una campaña en la que regalaba por lo menos 2 viajes para sus usuarios que tuvieran una tarifa de 150 pesos hasta 150 pesos, unos 9.8 dólares, y esa estrategia ha funcionado también, que pues evidentemente el servicio fue mucho más demandado, que más tarde tuvieron que aumentar la tarifa en 20%, pero son estas estrategias las que hacen ver que esta empresa está atendiendo una problemática que los taxistas pues que se oponen a ella precisamente provocaron. Así que son estrategias que se ven bastante potenciales para seguir atrayendo mercado. Bueno, y como si hiciera más falta los problemas de tráfico en la Ciudad de México, pues estas protestas me imagino que han causado todo tipo de dolores de cabeza para los automovilistas. José Manuel Martínez, gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, buenas noches. José Manuel Martínez de CNN Expansión.